Señores, y contra todo pronóstico, Bitcoin lo terminó haciendo. Estamos en este momento en los $84,400, subiendo de manera parabólico, explotando el precio de Bitcoin. En este video vamos a ver por qué Bitcoin siempre cumple en las mismas fases cada historia, cómo tú puedes tomar ventajas sobre estas fases y qué nos podemos esperar para el mercado en los próximos días. Ya sabes que si este tipo de contenido te gusta, no te olvides darme un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de calidad, y si tú estás hacer trading ya sea de spot o de futuros y en este momento si las comisiones te están comiendo el culo, abajo en la descripción te dejo un enlace con menos 20% de descuento de por vida en un exchange que tiene las mismas comisiones que Binance. Hace un año mismo, en noviembre del año 2023, te publiqué este video en donde comentábamos las 5 fases del halving de Bitcoin que todo holder de criptomonedas debe conocer. Eran 5 fases muy importantes en donde comentábamos lo que debería ser el precio de Bitcoin y las 5 fases que Bitcoin tenía que respetar, ya que el halving es el suceso en las criptomonedas y en Bitcoin más importante que existe en este mundo. Por lo tanto, comentábamos las 5 fases y si es verdad que este contenido fue muy criticado en el momento, hoy en día se está empezando a respetar bastante, ya que han visto que esto se ha venido cumpliendo. Por otro lado, hace ya unos meses, específicamente el día 9 de septiembre del año 2024, cuando entrábamos a este cuadrado verde, les comentaba que oficialmente dábamos inicio a la quinta y última fase del halving de Bitcoin, que venía siendo el movimiento parabólico post-halving. Tenía una fecha de inicio del 9 de septiembre y el tiempo de duración era de aproximadamente 400 días. Si nos vamos al gráfico, señores, el gráfico tiene esta pinta en donde el precio de Bitcoin ya se encuentra superando día tras día el máximo histórico y nos encontramos en un descubrimiento de precios en donde absolutamente nadie sabe cuál va a ser el pico del mercado, pero vamos a estudiar un poco cómo realmente llegamos a esta conclusión de que esto iba a ocurrir dentro de los mercados. Este análisis se basa puramente en el halving de Bitcoin, en donde la gente dice que el halving de Bitcoin ya no tiene repercusión en el precio, señores, pero la realidad es que Bitcoin solo ha vivido 4 halvings y le quedan como 100 halvings todavía por vivir, señores, en donde podemos ver que el primer halving fue en el 2012, en donde la recompensa por cada bloque minado se disminuyó a la mitad, de 50 Bitcoin por bloque minado a 25 Bitcoin. El segundo fue en el 2016 con una reducción a 12.5 Bitcoin, tercero en el 2020 con una reducción a 6.25 Bitcoin y cuarto 2024 con una reducción de 3.125 Bitcoin, señores. Por lo tanto, si solo hemos tenido 4 halving en la historia y solo hemos tenido, por ejemplo, 3 al season o 2, de hecho 2 al season en la historia, ¿cómo tú me vas a decir que el halving ya no tiene repercusión en el precio si lo estamos viendo hoy mismo en el futuro? Lo que pasa es que, claro, decirlo en el presente es muy complicado, pero lo estamos viendo en el futuro, que el halving siempre tiene repercusión en el precio y podemos empezar a plantearnos que el halving deja de tener tanta repercusión en el precio a partir de por lo menos el 10º o el 8º, no sé, estoy diciendo aquí tonterías, halving, señores. Por lo tanto, todo empieza en el año 2015, en donde se detecta que hay ciertas fases con respecto a esta línea roja que viene siendo el halving de Bitcoin. La primera fase viene siendo lo que viene siendo el periodo pre-halving, en donde es un movimiento de alta volatilidad, donde el precio de Bitcoin sube, baja, pero no hay realmente una dirección clara a dónde va a ir. Luego tenemos el rally pre-halving, en donde el precio de Bitcoin sube. Luego tenemos la corrección durante el halving pre y post-halving, que es el círculo amarillo. Luego tenemos la resistencia post-halving, donde es un periodo de tiempo en donde el precio de Bitcoin no puede subir, o sube muy poco o baja muy poco, o las dos, o sea, no se mueve mucho. Y luego tenemos la quinta y última fase, que es el movimiento parabólico post-halving. Luego podemos ver que la duración después del halving de este movimiento viene siendo aproximadamente 520 días, contando en consideración el recuadro rojo que viene siendo la resistencia post-halving, y luego tiene un retroceso de aproximadamente 85-80%, ¿ok? Venimos también en el 2019, 2020, 2021, ¿ok? En donde podemos ver que también tenemos el periodo pre-halving, en donde el precio de Bitcoin sube, cae, hay mucha volatilidad. Luego tenemos el rally pre-halving, en donde el precio antes de entrar al halving sube. Luego tenemos la caída post-halving, pre y
post-halving, en donde por lo menos aquí no se ve muy bien en el gráfico, pero cayó aproximadamente un 20%, ¿ok? Y luego tenemos cuarta fase, tenemos lo que viene siendo la resistencia, ¿ok? Resistencia post-halving, en donde el precio de Bitcoin no podía subir realmente. Aquí estaba rangueando, luego sube, ranguea, no podía subir, ¿ok? Y luego tenemos la quinta fase, fase de expansión. Lo mismo, duró 500 días aproximadamente, aquí fue 530 y aquí fue aproximadamente 560. Sí, esto está aquí movido, 553 aproximadamente, 540, ¿ok? Luego el precio agarra, cae de nuevo un 80% y luego ocurre exactamente lo mismo, ¿ok? 2023, periodo pre-halving, en donde el precio de Bitcoin no se decidía si subir o bajar, ¿ok? Luego, segundo, rally pre-halving, donde el precio de Bitcoin agarra, se dispara. Durante este bear market y este bull market están pasando cosas distintas. Primero, había una regla en teoría donde se decía que el precio de Bitcoin nunca caía por debajo de su máximo anterior. Por lo menos aquí en el 2013 el máximo anterior era los $1,300 y el precio de Bitcoin nada más cayó desde su máximo anterior, aquí cayó a los $3,000, ¿ok? Aquí llegamos a 69,000 y se comentaba que Bitcoin no podía caer por debajo de $20,000, señores, y efectivamente cayó por debajo de $20,000. Por lo tanto, esa regla no es válida. Por otro lado, teníamos una regla que Bitcoin nunca alcanzaba su máximo histórico antes del halving y esa regla también se jodió porque alcanzamos máximo histórico antes del halving. ¿Qué pasa? Tenemos que tuvimos el periodo pre-halving en donde el precio de Bitcoin no sabía qué hacer, tuvimos el rally pre-halving que nos llevó a máximos históricos, tuvimos el retroceso pre-halving que en el 2016 fue una caída del 40%, en el 2020 fue una caída del 20% y mágicamente esta fue de un 30%. Entonces no te dan ni 2016 ni 2020, sino que se dan a la mitad, ¿ok? Tuvimos la resistencia post-halving, que fue todo esto desde abril hasta literalmente septiembre, en donde el precio no podía subir, subíamos, caíamos, estábamos en una especie de rango, pero hacia la parte inferior, es decir, cayendo un poco, y luego el día 9 de septiembre entrábamos al movimiento parabólico post-halving. De mi parte fue muy atrevido, evidentemente, anunciar esto, pero yo confiaba bastante en este análisis, ya que realmente es un análisis macro sobre Bitcoin y tomando en cuenta el fundamental de Bitcoin, que yo creo que es lo más importante aquí. De hecho, el máximo histórico y el mínimo histórico de Bitcoin no te lo va a dar nunca un gráfico, nunca te lo va a dar un Fibonacci, nunca te lo va a dar unas ondas de Elliott, nunca te lo va a dar eso. Lo único que te va a dar el máximo y el mínimo relativo de Bitcoin va a ser el análisis on-chain, señores. Por lo tanto, en este momento, sí es verdad que ya estamos viviendo en el futuro después de este tweet y en donde estamos viendo que el precio de Bitcoin está muy cerca de tocar los $85,000. Ahora bien, es muy complicado ahorita determinar cuál va a ser el precio máximo que va a llegar Bitcoin, ya que estamos literalmente apenas empezando el bull market e históricamente estamos viendo que esto dura 450 a 430 días después del halving. Por lo tanto, si nos situamos a 440 días después del halving, nos llevaría una fecha aproximada de principios a mediados de octubre del año 2025. Por lo tanto, es muy complicado determinar que el máximo nada más va a ser $100,000 cuando estamos literalmente a menos de 20% de llegar a los $100,000. Por lo tanto, ¿cómo determinamos ese máximo que va a llegar Bitcoin? Cabe acotar que si todavía no me sigues, te invito a que me sigas porque yo voy a estar informando cuándo yo me voy a estar saliendo del mercado, porque yo no tengo la ideología de que tengo que holdear una moneda hasta que me muera. Yo simplemente tengo la ideología de que yo vengo aquí a hacer dinero y me voy a salir y voy a reentrar cuando todo haya caído de nuevo 80% o 90%, que siempre pasa lo mismo. Por lo tanto, una de las maneras para determinar cuándo deberíamos de vender las criptomonedas es viendo qué hacen las ballenas, señores. Es viendo qué hacen las ballenas, es viendo qué hacen los holders a largo plazo. Por lo menos aquí tengo en el gráfico los holders que llevan más de 8 años holdeando, los que llevan entre 4 a 8 años holdeando, 3 y 4 años, 2 y 3 años y 1 a 2 años holdeando, ¿ok? Esto es muy importante tomar en cuenta porque siempre que ellos empiezan a vender, el precio de Bitcoin empieza a subir y siempre que llegan a un mínimo de venta, el precio de Bitcoin ya empieza a caer y ellos empiezan a acumular, ¿ok? El mínimo se toma cuando ellos dejaron de acumular tanto y empieza a subir, ellos empiezan a vender y cuando llegan a un mínimo de venta, el precio llega a su máximo histórico y cuando empieza a caer, ellos empiezan a acumular y cuando llegan básicamente al mínimo precio y ellos ya han acumulado bastante, el precio empieza a subir y es exactamente lo mismo. Cuando ellos empiezan a vender, el precio llega al máximo y cuando este empieza a caer, ellos empiezan a acumular hasta que llegue básicamente al mínimo y ellos empiezan a vender. Ok, podemos ver que ellos venden hasta un punto que holdean nada más menos del 20% del supply. Si es verdad que aquí holdeaban nada más el 0,30%, creo que era algo así, o el 1%, aquí holdeaban aproximadamente el 3%, aquí aproximadamente el 10%, lo estamos viendo aquí, o el 12%. Por lo tanto, yo me esperaría que este gráfico, para determinar un poco el máximo que va a tener Bitcoin, que este gráfico cayera por debajo, ok, por debajo del 20 al 18%. Lo estaría
todavía esperando por esta zona. Vean que todavía falta bastante para que caiga a esta zona. Por otro lado, tenemos varias herramientas que se utilizan bastante, como el Bitcoin Investor Tool, ¿ok? En donde pone que el precio siempre llega o supera la línea roja que se encuentra en la parte superior. Podemos ver 2011 fue lo mismo, 2012, 2013, ¿ok? 2017 fue lo mismo, 2021 fue lo mismo, y en este momento la línea roja por la parte superior se encuentra en $210,000 y esto va a ir subiendo a medida que el precio va a ir subiendo, ¿ok? Y otro que en particular es mi favorita es el P-Cycle Top Indicator, que son pues básicamente dos medias móviles que ajustadas muy bien al gráfico de Bitcoin son muy efectivas para determinar el precio máximo de Bitcoin, señores. Por lo tanto, en este momento no estamos ni cerca de que estas dos líneas se crucen, porque estas dos líneas se tienen que cruzar, tanto la amarilla como la verde, y la verde en este momento se encuentra en $118,000, pero sí es verdad que la verde va subiendo a medida de que el precio va subiendo, como podemos ver durante el año 2021, donde la verde, el precio venía subiendo, la verde seguía subiendo y no se daba literalmente el cruce sino hasta aquí, y el precio estaba por encima de esa verde. Por lo tanto, es muy importante seguir todos estos tres gráficos que te acabo de comentar. Para mí este es muy importante. También tenemos otro gráfico muy importante, que es este que ven por aquí, que es el Bitcoin MVRV. Este gráfico es muy importante porque por lo menos a mí en particular me permitió empezar a comprar Bitcoin cuando estaba por debajo de los $19,000, comprar bastante cuando estaba en la zona de los $16,000 a $15,000 por toda esta zona de aquí, y me prohibió comprar cuando Bitcoin estaba por lo menos en los 30,000, que ya la gente decía que ese iba a ser el mínimo, o cuando estaba por la zona de los 20,000, donde la gente decía que iba a ser el mínimo. Yo empecé a comprar por debajo de los 20,000. Cuando Bitcoin siempre se encontraba por debajo de los 20,000, yo fui comprando en 19, en 18, en 17, en 16, en 17 de nuevo, en 18 de nuevo, y ya dejé de comprar Bitcoin. Pero por aquí, este gráfico en particular, que lo vino siendo en el bull market, bear market del 2022, bear market del 2019, bear market del 2015, me permitió comprar muy bien Bitcoin. Por lo tanto, esto también nos va a permitir vender muy bien Bitcoin y otras criptomonedas que también holdeamos, porque esto también es válido para las demás criptomonedas y para las altcoins en general. Tenemos otro tipo de indicadores que, añadidos a estos indicadores, nos van a también confirmar cuál va a ser la venta exacta o muy cercana al máximo. Nos podemos errar por 10, 20%, pero sí es verdad que vamos a estar muy cerca y vamos a agarrar todo el grueso de lo que viene siendo el bull market de las criptomonedas. Antes de terminar con el video, me gustaría decirte que sí es verdad que nos encontramos casi estamos en máximos históricos, casi en $85,000, pero mucho cuidado porque realmente llevamos varias semanas subiendo y siempre correcciones dentro del mercado, pequeñas correcciones como una en el 2016. Te invito a que estudies cómo fue el rally de Bitcoin y de las altcoins en el 2016, porque con Donald Trump en la presidencia creo que va a ser muy parecido a este rally del año 2024, ¿ok? Por lo tanto, te recomiendo que te estudies eso, y podemos ver que de vez en cuando que Bitcoin subía, siempre había una pequeña corrección y luego seguíamos subiendo. Por lo tanto, este no es el momento de comprar. El momento de comprar fue durante marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto y septiembre, y en este momento simplemente tienes que surfear con el movimiento de las criptomonedas y mantenerte dentro del mercado. Nunca operes en contratendencia. El hecho que tengamos un pequeño retroceso es para abrir largos en futuros y no para abrir cortos, ¿ok? Esto es muy importante que tomes en cuenta, porque mucha gente está empezando a abrir muchísimos cortos dentro del mercado y mucha gente pierde mucho dinero que puedes aprovechar después abriendo largos, abriendo cortos, intentando predeterminar e intentando predecir cuál va a ser el pico de Bitcoin. Eso es muy complicado de hacer. En este momento no estamos ni cerca del pico de Bitcoin. Por lo tanto, si este video te gustó, no te olvides dar un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de calidad. Yo por mi parte me despido y nos vemos la próxima. Hasta luego.